un interés que ha sido siempre mío, y eso se va a ver en las charlas de hoy, ha sido la cuestión epistemológica. O sea, yo creo que más allá de los conceptos, es muy importante que la ciudadanía entienda cómo se produce la ciencia y ahora la tecnología y la ingeniería, porque es lo que permite tomar decisiones. O sea, independientemente de si saben hacer un circuito o no, saber cómo se valida el conocimiento es un aspecto que es fundamental, y eso es epistemología. Cómo se produce ese conocimiento y cómo se valida. Y creo que es el elemento más importante para mí, para la formación ciudadana. Entonces, eso que durante mucho tiempo ha sido mi leitmotiv, prácticamente desde que comencé a trabajar en la parte de investigación, en paralelo con otras cosas. Luego, en los últimos años, lo que hemos ido viendo eh, es la necesidad de trabajar abordajes integrados. En primer lugar, lo vimos, era un movimiento, lo que llamamos movimiento STEM, que lleva muchos años, en Europa al menos, en Estados Unidos desde el 2000, y en Europa 2010, y bueno, desde el punto de vista de la didáctica era interesante, pero luego nos damos cuenta, y eso yo creo que fue la cuestión fundamental, y eso lo trabajamos mucho con Irene y un poco con Jairo, la necesidad en un momento dado, con la pandemia fundamentalmente, de cómo necesitamos no solamente abordar desde el punto de vista didáctico, del punto de vista metodológico, la integración, sino plantearnos bases epistemológicas para esa integración y por qué eran importantes. Entonces, un poco lo que hoy venimos a contarles tiene que ver con eso. Entonces, resumiendo, yo trabajo en este momento en abordajes integrados, básicamente en educación primaria y en formación de profesores. Y tenemos varios proyectos, y uno de los proyectos específicos, que es en el cual vosotros estáis, de alguna manera, os estáis integrando, es un proyecto nacional sobre naturaleza de STEM. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, coincido con lo que contó Ileana respecto del interés por la epistemología. En mi caso, surgió hace mucho tiempo cuando estaba haciendo la carrera de profesorado, y al finalizar continué con una maestría específica en epistemología y metodología de las ciencias antes de realizar el doctorado. En situación de doctorado es que entablamos relación con Ileana hace muchísimos años, y ha sido una relación muy fructífera en lo laboral y fundamentalmente en lo personal. Generalmente estamos bastante en sintonía con las cuestiones que nos interesan, y nos potenciamos con cuestiones que se nos ocurren. Hasta hace un tiempo, y todavía no es que lo he dejado, me dedicaba más a los temas de enseñanza en la escuela secundaria de física contemporánea. Siempre me han gustado como esos temas que son disruptivos con los diseños curriculares, o que aparecen tibiamente pero que nunca se llegan a abordar. Entonces, de hecho, mi tesis fue en teoría de la relatividad, y en los últimos años avanzamos un poco más con Ileana en enseñanza de la teoría general, muy tibiamente, y sobre todo con el boom de las ondas gravitacionales. Estuvimos haciendo trabajos bastante interesantes. Y luego, por esos caminos de interés también que siempre estuvieron, de hecho, esos aspectos se abordaron desde el punto de vista fuertemente epistemológico, el abordaje de la teoría especial y la general. En esos caminos de profundizar en cuestiones epistemológicas y en discusiones con Ileana, apareció en escena un poco de lo que yo voy a hablar, que es el marco teórico de la ciencia postnormal, y un autor que es argentino, pero hace años vive en Europa, que es Silvio Funtovich, matemático y epistemólogo, que junto con Ravetz plantearon este constructo por demás interesante para los problemas de riesgo global que atravesamos como humanidad. Y la vinculación con lo que planteaba Ileana de el aprendizaje STEM integrado tiene que ver con que desde nuestro punto de vista es el marco metodológico ideal para poder cruzarlo con este marco epistemológico, y es el lugar natural, la forma natural en que se deben abordar estos problemas complejos e interdisciplinarios, como vamos a ver. Jairo. Muy buenas tardes. Bueno,
Gracias por esta invitación a los tres. Será pues para nosotros un placer, ¿no? Hablar un poco, o más bien este seminario que hemos establecido un poco a modo de diálogo, ¿no? Entre estos dos grupos de investigación que estamos ahora trabajando en este proyecto, ¿no? Y que de hecho al final, pues bueno, estamos viendo cómo precisamente esta visión interdisciplinaria en estos proyectos, ¿no? Que precisamente tratan de la misma temática, pues son totalmente imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso es ligeramente diferente, ¿no?, al de mis compañeras. Como bien ha dicho Almendra, mi formación de base es maestro de educación primaria, he aterrizado en el área de la didáctica de las ciencias y de hecho mi tesis doctoral es en educación, pero la defendí en la línea de la didáctica de las ciencias y en los enfoques que ha comentado Ileana, ¿no? Sobre todo en los enfoques STEM y STEAM, que son los que más, pues bueno, están irrumpiendo ahora, sobre todo en la enseñanza obligatoria, que de hecho es las etapas de primaria y en menos medida secundaria a las que me dedico, ¿no? A las que nosotros enfocamos la línea de investigación. En mi caso, el tema de, por decirlo de algún modo, la interdisciplinaridad vino por la preocupación por el tema del desarrollo competencial. En España, como a nivel pues, mundial, casi podemos decir, surgieron todo este tema de las competencias allá por los 2000 y poquito, pero nadie sabía qué era esto de las competencias. De hecho, venían del mundo laboral. Entonces nos embarcamos, ¿no? A ver qué significaba esto, ¿no? Si tenemos que desarrollar, tratar y evaluar competencias, bueno, tendremos que saber qué significa. Sobre todo, pues, con Ileana en la tesis doctoral, pues nos embarcamos en la etapa de primaria, a ver qué significaba, todas las dimensiones, ¿no?, de las que ya hemos hablado en algún momento, que implica, ¿no?, el desarrollo competencial, ¿no?, de determinada competencia, ¿no? Esto es lo que a mí personalmente me llevó a el estudio de enfoques integrados, ¿no? Si las competencias, pues bueno, tienen diversidad de dimensiones a tratar o a desarrollar, en este caso en los niños y niñas, ¿no?, de etapas educativas obligatorias, tendremos que escoger algunos enfoques que puedan proporcionarnos esa diversidad de situaciones, ¿no? Y es ahí cuando entramos en esta línea de investigación, ¿no?, de estos enfoques integrados y, por ende, pues estos trabajos que os vamos a presentar hoy o estas argumentaciones que nosotros hemos ido desarrollando sobre la epistemología y el razonamiento, ¿no?, del conocimiento que implicaría trabajar con estos enfoques STEM y STEAM. Bien, entonces un poco el título de este seminario es La naturaleza de eSTEM, que la idea es de la educación STEM integrada. Nosotros no entendemos STEM como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de forma aislada, sino que lo entendemos de forma integrada y espero un poco plantearlo un poquito más adelante, tanto para la formación ciudadana como para la formación, obviamente, profesional, ¿no? Como decía Irene, estamos en un mundo que presenta una enorme cantidad de desafíos que no son solamente, son desafíos sociales, pero que necesitan respuestas que sean científico-tecnológicas. El problema de la vivienda, el problema de la contaminación, el problema de la desertificación, son el problema del cambio climático, que al final de cuentas es resultado de gran parte de todos estos problemas combinados, y que quizás sean, y que bueno, la sostenibilidad, todo está muy relacionado con ese mundo que hemos creado, que por una parte es un mundo que nos permite a alguna parte del mundo vivir mejor de lo que se vivía hace 100 o 200 años, a otros no tanto, pero que a su vez quizás la falta de poder entender o de poder pensar de forma global o de pensar a futuro, de pensar las consecuencias, es una cosa que a los seres humanos se nos da bastante mal. Pensar consecuencias a futuro ha llevado a que tengamos. Entonces ahora tenemos problemas que hay que resolver, ¿no? Entonces tenemos problemas sociales que son complejos, que necesitan respuestas científico-tecnológicas, creo que indicaba antes, pero que son necesarias respuestas que sean transdisciplinares. No podemos abordar ninguno de esos problemas simplemente pensándolo desde la ecología, desde la física, desde la química, desde la meteorología. Son problemas que hay que abordarlos de manera transdisciplinar. Es más, estoy hablando nada más que de ciencias
naturales, entre comillas, sino que además tenemos que abordarlo desde el punto de vista de las ciencias sociales, que son muy importantes, como vamos a ver luego en un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos cada vez más una ciudadanía que sea capaz de enfrentar los problemas, que busque soluciones y que las ponga en práctica. Para eso necesitamos una educación que incluya componentes científico-tecnológicos y una educación, dado que las respuestas tienen que ser transdisciplinares, necesitamos una educación que sea integrada y transdisciplinar. Es muy difícil, y yo calculo que vosotros tenéis esa experiencia, al haber sido formados en silos, ¿no? O sea, estamos formados dentro del silo de la física y dentro del silo de la física, dentro de una parte de ese silo de la física, que es el área que yo más conozco, nos resulta sumamente difícil ponernos a trabajar en conjunto. Y ese aprendizaje de trabajar en conjunto no significa el totus revolutum, es decir, que cualquier cosa vale, ¿no? Cada área disciplinar ha sido desarrollado con unas ciertas características, una forma de enfocar el mundo. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que es posible enseñar a los alumnos a entender las formas de ver el mundo que tienen las diferentes ciencias, las diferentes áreas de conocimiento, vamos a dejar la parte de ciencia, pero vamos a hacerlo de forma más grande, las diferentes áreas de conocimiento, pero que enseñar a verlos para poder permitir el diálogo, ¿no? Y dentro de este discurso, que no es un discurso nuevo, dentro del ámbito de educación, esto se remonta a inicios del siglo XX, Dewey es uno de los primeros que empiezan a plantear el tema de la interdisciplinaridad y la integración, justamente para formar ciudadanos preparados para resolver los problemas democráticos. Estamos hablando 122 años atrás, y seguimos estando exactamente con el mismo problema. Se han planteado a lo largo de la historia de estos últimos 100 y pico de años algunas posibilidades, ninguna ha terminado de calar exactamente bien, y quizás la que más fuerza tiene, quizás también, y eso es lo que se le achaca desde posiciones, de ciertas posiciones que son, porque vienen una vertiente más economicista, o sea, la economía y el capitalismo en general consideran que alguien que piense de manera integrada o un desarrollo de manera integrada puede ser más eficiente, y eso es cierto, y quizás por eso es que ha tenido, quizás por eso no, por eso definitivamente ha tenido el apoyo económico para implantarse, pero nosotros tanto con Irene como con Jairo, con el grupo de gente que compartimos una idea. Hay que a veces que convertir ese limón en limonada. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de la parte positiva que tiene, que es la cuestión de la integración, para generar una ciudadanía que tenga mayor capacidad de decisión? Y un poco para que encuentre estos tipos de respuestas, ¿no? Respuestas que a veces son relativamente sencillas, pero simplemente para tomar la imagen del centro, ¿no? ¿Por qué necesitamos verde? ¿Por qué necesitamos tener jardines? No solamente por la captura de CO2, que puede involucrar parte de biología o parte de química, sino también por cuestiones que nos hacen bien a nuestra salud mental. Entonces tienen que ver también cuestiones vinculadas con la psicología, con otras áreas, otras formas de conocimiento. Un tema típico, un tema que de alguna manera fue el pie para el proyecto que estamos dando, fue el caso de la COVID. Es un problema que es netamente STEAM, ha involucrado aspectos de ciencia, teníamos la biología en general, la bioquímica, el medio ambiente, la veterinaria, teníamos la tecnología, que estaba implicada en el diseño de vacunas, en las mascarillas o en los test para la COVID, la ingeniería, que estaba presente en todas partes, reorganizando las producciones, la gestión o la propia bioingeniería para el diseño de esas vacunas. Necesariamente tendríamos que haber introducido, que es lo que más falta hizo, las ciencias liberales, antropólogos, sociólogos, filósofos, es decir, el problema implicaba también abordar eso, el hecho de mandarnos o no a estar confinados, no eran cuestiones solamente económicas, implicaban cuestiones que estamos viendo ahora, implicaron y están implicando secuelas que son psicológicas que podrían haberse evitado, y por supuesto matemáticas por todos los lados. Entonces, el uso efectivo de medidas, por ejemplo, los servicios de salud públicos, debería haber exigido
tanto científicas como científicos, los líderes políticos, los responsables de las tomas de decisiones, las agencias públicas, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones del tercer sector, hubiesen trabajado juntos, cosa que no lo hicieron, para haber podido integrar sus comprensiones desde una perspectiva de sus propios cuerpos de conocimiento de forma no jerárquica. No eran más importantes los médicos de lo que podría haber sido un veterinario, de lo que podría haber sido el economista, de lo que podría haber sido el ingeniero para la producción de vacunas y para la forma de diseminación. Todos eran, o no menos importante, de los psicólogos, o no menos importante de los propios filósofos. Yo creo que todavía no hemos sido conscientes de lo que a nivel global ha significado la pandemia y todas las consecuencias que tuvo. O sea, esa reflexión aún no la tenemos. Como no conseguimos hacer eso, pocos países tuvieron una respuesta que fuera más integrada, algunos lo tuvieron, Nueva Zelanda fue un ejemplo, Alemania en algún momento lo tuvo, el resto tuvimos respuestas que fueron muy parciales de los propios comités de crisis. Como no lo conseguimos, demoró más tiempo de lo que se podía esperar, a pesar de la rapidez con que se desarrollaron las vacunas y con consecuencias que, aunque en este momento la ONU haya dicho que hemos pasado la pandemia, efectivamente, el peligro de la pandemia, sigue habiendo secuelas. Y lo que sabemos además es que la pandemia o pandemias parecidas se pueden repetir. Fíjense que yo estoy hablando continuamente de eSTEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Sin embargo, ahora yo cuando empiezo a hablar, y cuando empecemos a hablar con Irene y con Jairo, de los fundamentos psicológicos, perdón, de los fundamentos filosóficos, de los fundamentos epistemológicos, vamos a pasar a STEAM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Qué implica esto? ¿Y qué entendemos por STEAM? Nosotros esa A de STEAM no la entendemos como arte, sino en la acepción que entiende esa A como liberal arts, o sea, que incluyen toda la parte de las ciencias sociales, además de la parte de arte, son las artes liberales dentro de la concepción, sobre todo anglosajona, ¿no? Y que nosotros creemos que son fundamentales para los problemas transdisciplinares. Sin embargo, y eso lo utilizamos a nivel didáctico, o sea, para armar las propuestas trabajamos de forma integrada, aquí no se aprende un contenido, la forma que nosotros trabajamos no aprendemos un contenido solamente desde el punto de vista científico, sino que se van enraizando, se van colocando elementos de todos para conseguir, como planteaba Jairo hace un rato, una competencia integral. Nosotros aquí vamos a hablar de STEM, vamos a sacarla. ¿Por qué? Es simplemente el viejo truco de todos los científicos, en particular de los físicos, de reducir los problemas. Sabemos algo de naturaleza de las ciencias, naturaleza de la tecnología, de naturaleza de la matemática y naturaleza de la ingeniería. Sabemos poco, no poco, nosotros en particular sabemos poco, pero en general está menos desarrollado y es mucho más complejo hablar de una naturaleza de la A, porque habría que hablar de la formación de conocimiento de las ciencias sociales en general y a su vez cada ciencia social en general tiene particularidades que son muy diferentes o de hecho las artes plásticas o las artes musicales, otra parte artística, también tiene una epistemología, también es una forma de producción de conocimiento con unos principios epistemológicos diferentes. Entonces, ahora que yo hago el salto de STEAM a STEM, es simplemente para que tengáis en cuenta que es el corte que hemos tenido, reducir el problema para poder abordar. Ya es complejo abordar estas cuatro naturalezas de estas cuatro áreas de formación de producción de conocimiento, pero la A era inabarcable, ¿vale? Sin embargo, cuando en los proyectos o en los trabajos que trabajemos conjuntos con vosotros u otros que puedan plantearse, nosotros tenemos y cada vez más claro que esa A es fundamental. Tenemos problemas que son, como decía al inicio, problemas sociales que son acuciantes. Por lo tanto, la respuesta no puede ser solamente científica. La respuesta tiene que tener en consideración los diferentes saberes y va a abordar Irene luego también cómo no solamente los saberes que vienen desde campos científicos considerados como tales, sino también los saberes de los lugareños, los saberes de las personas, los saberes tradicionales, que también pueden encajar o son necesarios para encontrar algunas respuestas. Entonces,
ya expliqué por qué necesitamos respuestas que sean integradas, por qué voy a hablar de STEAM, hablaba antes, y ahora paso a hablar de STEM. Y entonces yo utilizo a mí Hodgson es un especialista en didáctica de las ciencias que ha trabajado bastante en la parte epistemológica, que a mí me encanta, y él dice que tenemos, es parafraseando Hodgson. Hodgson decía que nosotros tenemos que la formación de un ciudadano debía incorporar aprender sobre ciencia, aprender a hacer ciencia, aprender sobre la naturaleza de la ciencia y comprometerse con la acción sociopolítica. Entonces, cambiando ciencia por STEM, aprender STEM es el cuerpo de conocimientos conceptuales, aprender a hacer STEM es la práctica de las actividades características para resolver problemas que tienen científicos, ingenieros, tecnólogos y matemáticos. Aprender sobre la naturaleza de STEM es aprender las formas de entender el mundo, las formas de mirar el mundo, los anteojos que nos ponemos para mirar el mundo y la forma en las cuales son los abordajes de los problemas de cada una de las áreas y de ellas integradas y la interacción con la sociedad. Y eso permitiría comprometernos con una acción sociopolítica, o deberíamos llevar a nuestro alumnado a que se comprometa con una acción sociopolítica. En STEM está muy desarrollado aprender sobre STEM y está quizás más desarrollado aún aprender a hacer STEM. O sea, la práctica, quizás el enfoque de todas estas partes, lo más fuerte sea el desarrollo de metodologías para desarrollar estos abordajes integrados. Mucho menos y casi nada, y yo diría que prácticamente circunscrito a una única revista que es Science and Education, se ha planteado en algún momento aprender sobre la naturaleza de STEM. O sea, si pensamos en la cantidad de revistas que tenemos, pensar que solamente prácticamente una única revista ha intentado abordar, y esto, de nuevo, en los últimos 4 o 5 años, implica que es una cosa que nos falta bastante por hacer, y es ahí donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque somos unos convencidos, y yo en particular, que la formación epistemológica explícita en todos los niveles, preferentemente en contextos educativos de educación STEM integrada, es necesario porque la toma de decisiones en épocas con y sin pandemia deben estar fundamentados en evidencia. Aquí tienen dos personajes malamente conocidos, Bolsonaro y Trump, cuyas formas de tomar decisiones, está bien que de alguna forma justificadas desde el punto de vista económico, pero también mostraban su profunda ignorancia sobre cómo se producía el conocimiento, sobre cómo se validaba ese conocimiento. Y eso, que por ejemplo, en contraposición, Angela Merkel tenía una claridad absoluta, y si uno retoma los discursos de Angela Merkel en la época de la pandemia, uno se da cuenta que sabe perfectamente cómo funciona la ciencia. Vale, era científica, es física, de acuerdo, pero la cuestión es que todos debemos aprender esto porque nuestros políticos, la mayoría de ellos, no vienen del ámbito científico. Entonces, por eso es tan importante que sean capaces de entender cómo se produce el conocimiento científico y cómo se valida ese conocimiento científico. Esa es por la razón por la cual nosotros, y esto fue de alguna manera una discusión que tuvimos con Irene durante la pandemia, es que hay que invertir en esto. O sea, no vale nada más mejorar las competencias. Necesitamos mejorar que todos entiendan cómo se produce eso en lo que ahora vamos a ver, un mundo donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas están muy relacionados. Es muy difícil establecer una diferencia, y vosotros lo veis en el trabajo que hacéis en el Instituto Gulich día a día. Es muy difícil poner una línea de separación entre un área y otra, pero sin embargo, la forma en que se abordan los problemas son distintas. Un pequeño paréntesis, la expresión de naturaleza de STEM hay que entenderse metafóricamente. O sea, la naturaleza de STEM es una cosa que nos inventamos en la didáctica de la ciencia hace más o menos 30, 35 años, que la cuestión era, ¿vale? Siempre hablamos mucho con Irene que nosotros cuando nosotros nos formamos, no hablábamos de hablábamos de la ciencia, hablábamos de grandes epistemólogos, hablábamos de Lakatos, hablábamos de Popper, hablábamos de Kuhn, hablábamos de Feyerabend, hablábamos de Laudan, hablábamos de epistemólogos. No existía hace 20, 25 años, sí, o 30 años, ya estamos mayores, Irene, la idea de naturaleza de STEM. Existían corrientes epistemológicas en las cuales uno adoptaba, entendía varias y veía en qué medida
la cuestión, para quienes les gustaba la epistemología, cómo eso podía guiar sus decisiones a nivel didáctico. Pero en un momento dado se dieron cuenta que, vale, es muy difícil. O sea, para pasar eso lo puede hacer un investigador, pero si eso lo tengo que pasar a la formación de estudiantes de educación primaria, educación secundaria y a la formación de maestros, es más fácil darles algunos elementos, ¿no? No todos. No hablemos de Bunge, no hablemos de Kuhn, hablemos qué elementos Bunge, Kuhn y compañía, y más o menos comunes, van a aportar para que la ciudadanía en general entienda elementos centrales de cómo se produce y cómo se valida el conocimiento científico. Luego Jairo va a entrar un poco en la crítica a esa idea de una naturaleza de STEM, de pensar que si solamente la idea de Lederman, que tenga 5 o 6 ideas, son suficientes, bueno, no lo son. Pero bueno, independientemente fue un avance desde el punto de vista didáctico de pensar qué cosas podemos tener o qué cosas se podrían, cómo podría yo abstraer determinados elementos de la producción del conocimiento científico para trabajar a nivel de la formación de los ciudadanos, ¿no? Y eso nace en la corriente naturaleza de las ciencias. En naturaleza de STEM se tiene que pensar de la misma manera, no existe una naturaleza de STEM. Lo que vamos a ver y luego Jairo va a explicar, y lo que nosotros justamente para evitar la problemática de pensar que existe una única naturaleza, lo que intentamos hacer es ver cuáles son los elementos de STEM para fenómenos o para áreas interdisciplinares o para problemáticas interdisciplinares muy concretas, cuáles son los elementos que debemos considerar, o sea, no en general, sino particularizado. La idea es esa, que implica determinar características más importantes que puedan transformarse en contenidos educativos con un cierto valor formativo. Entonces, antes de hablar de naturaleza de STEM como un todo, voy a hacer pero rapidísimo, 4 pinceladas sobre lo que sabemos de naturaleza de las ciencias. O sea, la idea nuestra es, ¿existe la pregunta que nos hacíamos? ¿Podemos hablar de una naturaleza de STEM integrada? ¿O la naturaleza de STEM integrada es la suma de la naturaleza de la ciencia, más la naturaleza de las matemáticas, más la naturaleza de la tecnología, más la naturaleza de la ingeniería? ¿Entendés cuál es el problema? El problema es, Omar, ¿es posible que yo encuentre elementos comunes a todo eso que va a corresponder a la forma de producción del conocimiento? Bueno, eso fue lo que nos debatimos en un artículo que escribimos con Jairo y con Agustina Dures Bravo, que utilizábamos estos elementos. Por una parte, analizábamos a grandes pinceladas, grandes brochas gordas, la naturaleza de cada área, y después intentábamos ver las interrelaciones y adoptábamos una posición de compromiso que es la que al final de cuentas llevamos en los últimos años trabajando. La producción sobre naturaleza de la ciencia es una producción científica muy abundante desde hace más o menos 30 o 35 años. La idea es que existen algunos elementos tomados de diferentes perspectivas filosóficas que analizan la ciencia de tanto como proceso como producto. Ambas cosas son identificadas en la naturaleza de las ciencias, en la idea de naturaleza de las ciencias, y que ha producido ideas claves sobre su naturaleza que parecerían ser adecuadas para su enseñanza en las clases de ciencias. Hay mucha discusión sobre exactamente cuáles son esas ideas claves, pero quizás un elemento fundamental es que la ciencia no se produce de la manera inductivista más ingenua, la idea de que, bueno, yo sumo una cantidad de observaciones y a partir de esa cantidad de observaciones puedo generalizar. O sea, la idea, por ejemplo, muy general que vale para casi todo es que tanto la parte observacional como la teórica se juntan para la producción de conocimiento, ¿no? La naturaleza de las matemáticas todavía es más abundante, es más difícil, llevan menos tiempo trabajándolo, pero es mucho más difícil poder encontrar elementos comunes, porque de hecho sobre las matemáticas, si las ciencias damos el pistoletazo de salida en el 1500, 1600, las matemáticas vienen desde Pitágoras. O sea, calcula la cantidad de siglos que venimos pensando o que vienen pensando sobre la naturaleza de los números, ¿no? Entonces tengo infinidad de representaciones epistemológicas de las matemáticas de la antigüedad y que es complejísimo encontrar elementos comunes. Quizás
algunos autores plantean que en el marco integrado, o sea, en el marco de STEM, quizás el elemento más importante es pensar que los números y otras entidades matemáticas no existen per se, ¿vale? Son relaciones que no existen en el mundo, sino que son construcciones culturales que enmarcan posibles formas de ver el mundo. Sobre la naturaleza de la ingeniería, quizás el elemento en el cual se hace más hincapié es en la parte del diseño. De hecho, desde varios autores de didáctica de la ciencia plantean que que el diseño es la característica central de la ingeniería, pero además de eso, por ejemplo, un elemento que es importantísimo es que en la producción del diseño debe atender no solamente al funcionamiento interno de una tecnología, sino también a su función en un entorno social. O sea, fijaos que aunque en naturaleza de la ciencia hablamos de una cuestión social, cuando hablamos de naturaleza de la ingeniería y naturaleza de la tecnología, la sociedad está muchísimo más presente. Porque las soluciones a los cuales las soluciones a los problemas, las soluciones que la ingeniería da a los problemas, son siempre problemas que son vinculados a la sociedad. Yo no creo algo como puede ser en ciencias, una teoría que me parece que sin ninguna aplicación. No, la tecnología y la ingeniería son aplicadas, entonces su función en un entorno social son fundamentales. Y a veces con la tecnología se suele presentar como una concepción netamente instrumental. A veces se la suele considerar mucho más alejada del conocimiento científico. A veces se habla que la ingeniería puede ser un conocimiento científico aplicado, pero la tecnología siempre se pensó en un área mucho más manual, ¿no? Lo cual es imposible. O sea, pensemos simplemente en el diseño de una vacuna, la cantidad de ciencia que hay por detrás. O sea, actualmente eso no vale más. Pero además de eso, hay que tener en cuenta en la tecnología al menos 5 dimensiones, que es el progreso tecnológico, la tecnología como parte del sistema. La tecnología no existe aislada. Nosotros podemos despotricar contra la tecnología que tenemos, pero esa tecnología es producto del sistema en el cual estamos. La tecnología como una variable fija del sistema, el contexto cultural de la tecnología y el papel que tienen en el desarrollo tecnológico, los valores, la experiencia, la innovación, la creatividad y la invención. Hay sociedades, pensemos por ejemplo en la sociedad china ancestral, donde la tecnología tenía un valor social muchísimo más grande del que podía tener en algunas épocas dentro de la sociedad europea. Y si hoy vemos la diferencia entre Estados Unidos y Europa, que es lo que al final de cuentas sobre esto, a pesar de ser Argentina, más manejo, el valor que tiene la innovación y la invención en la sociedad americana es mucho mayor del que tiene la sociedad europea, y por eso el desarrollo de muchas tecnologías nace en Estados Unidos y no nace en Europa, aunque la ciencia sea desarrollada más en Europa, comparada con Estados Unidos, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que tanto la tecnología como la ingeniería son ante todo prácticas basadas en el conocimiento. En esta práctica se usa el conocimiento científico. Como decía, no podemos hablar de la tecnología ahora sin tener en cuenta el conocimiento científico, pero es un saber basado en la experiencia, en códigos, en normas, en los requisitos de los clientes, en las limitaciones. Un elemento fundamental de la ingeniería y la tecnología son las limitaciones, que son organizativas, que son jurídicas, que son económicas, que son físicas, la escasez de recursos, nuestra incertidumbre, la ignorancia. ¿Por qué no podemos solucionar? Es un problema, por ejemplo, uno de los elementos que a mí me llevó a moverme también hacia la epistemología era pensar, y sobre todo a abordajes STEM con la ingeniería, es las personas siguen teniendo la idea de que la ciencia es capaz de resolver cualquier problema, que los problemas que tenemos de sostenibilidad lo va a resolver la ciencia, va a encontrar con una varita mágica la forma de hacerlo. Puede hasta que tenga muchas soluciones, pero que de esa solución pueda ser implementado o pueda ser llevado adelante, pero nos faltan 1000 cosas. O sea, los niños, es una cosa que es interesante verlo en los niños. A los niños tú le planteas que tenemos falta de agua y te dicen, Jobar, si eres una cosa azul, tenemos una cantidad de agua
dando vueltas, claro, sí, pero el problema es que convertir la gran cantidad de agua en agua salada, pasar esa agua salada a esa agua dulce, sabemos hacerlo. O sea, tenemos el conocimiento científico. Lo que no tenemos son los recursos económicos o energéticos, al final de energéticos y en última instancia económicos, para poder resolverlo. O sea, no es el problema de la escasez de agua, o no es el problema de no saber cómo transformar esa agua salada en agua dulce, son otros recursos. Y eso, la ingeniería plantea una visión que es fantástica y que yo estoy convencida que los niños desde muy pequeños deben aprender, que todo está limitado, hay limitaciones, no podemos tener hasta resolución científica, pero existen limitaciones que impiden ponerlas en prácticas. ¿Qué relaciones hay entre la ingeniería, las matemáticas y la tecnología? Y 5 minutos más y ya termino. Muchas veces se ha hecho que entre las... Aquí voy a pares, ¿vale? Cuestiones que a veces hacen las distinciones. Todo esto va camino a entender por qué voy a hablar yo de naturaleza de STEM. Históricamente se ha establecido que una diferencia fundamental entre el conocimiento científico y la ingeniería es que el conocimiento científico buscaba, validaba teorías que fueran verdaderas, mientras que el conocimiento ingenieril perseguía la utilidad práctica. Esto, por ejemplo, se ha caído. Desde la Segunda Guerra Mundial, hablamos en la idea de la Big Science, ya la cuestión también es científico, los artefactos de ingeniería, como un reactor, un misil y un ordenador. Y si vemos quiénes han ganado muchos de los premios Nobel de física, son gente que ha desarrollado esos aparatos, que es en la frontera entre la ingeniería y la ciencia. Entre la ciencia y la tecnología muchas veces se habla de las diferencias axiológicas, que los objetivos centrales de la ciencia serían epistémicos, mientras que el objetivo de la tecnología podría describirse como una construcción de cosas o procesos con alguna función socialmente útil. Entre la ingeniería y la tecnología se ha abierto o se planteaba que la ingeniería era los conocimientos científicos aplicados y los tecnólogos la construcción, el funcionamiento, pero en la práctica actual la barrera entre tecnología e ingeniería es muy difusa. Respecto de las matemáticas, en este momento la parte de matemáticas aplicadas, como las matemáticas discréticas, la estadística, la ciencia computacional, la ciencia de datos, son clave para el desarrollo actual de cualquier desarrollo científico, tecnológico o ingeniería. Y a su vez las matemáticas están cambiando, están traspasadas por la tecnología, tanto que hoy hablamos de matemáticas experimentales, donde vamos a utilizar simulaciones para justificar afirmaciones matemáticas y producir cálculos brutos. Y lo que es central en lo que vamos en la naturaleza de este es pensar en la Big Science, pensar en la gran ciencia. O sea, esa ciencia que surge en el transcurso del siglo XX y sobre todo durante la Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, con formatos de una organización industrial, con grandes grupos de investigación multinacionales dedicados al diseño científico y el ensayo de máquinas experimentales, aceleradores y detectores. Entonces, todos los científicos, todos los tecnólogos, todos los ingenieros, incluidos los matemáticos, utilizan una tecnología sofisticada para producir modelos, para realizar experimentos, para manipular y almacenar datos, para redactar trabajos de investigación y comunicarse. Entonces, ¿qué relaciones epistemológicas han existido en los últimos, yo diría, 100 años, o se han planteado en los últimos 100 años sobre las relaciones? Hemos visto, entonces, la naturaleza de cada una de ellas, hemos visto las disquisiciones que a veces se han hecho para poder establecer una cosa sobre, bueno, cómo piensa lo científico y cómo piensan los ingenieros en la parte epistemológica, cómo produce conocimiento. ¿Qué relaciones existían en las áreas que conformaban el constructo STEM? Y básicamente hay tres grandes planteamientos. El primero, los modelos de supremacía, donde existe algún tipo de supremacía empírica, conceptual o evaluativa en una de las áreas. Es la idea de que la ingeniería es ciencia, o la tecnología es ciencia aplicada, que es una idea muy de Bunge, es un modelo de supremacía. La idea o de primacía, que la ciencia es superior epistemológicamente o axiológicamente a la tecnología y a la ingeniería, eso es un hecho. Otros modelos plantean los modelos interactivos bidireccionales, que la tecnología, la ingeniería y la ciencia son entidades independientes, pero que interactúan. Por ejemplo, cuando aparece la tecnociencia, se empiezan a plantear esas cuestiones. Y después el abordaje en el cual nosotros nos situamos, que es el que nos permite tener realmente
esa idea de que existe una naturaleza o que es posible hablar de algunos elementos comunes a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que es el modelo de la seamless web, el modelo de una red que es imposible establecer una clara diferenciación entre las áreas. Entonces, las actividades en muchos temas, puede ser que en otros no, pero en muchos temas las actividades están tan fuertes entrelazadas entre sí con factores que son políticos, económicos y sociales que no pueden distinguirse. O sea, cuando nosotros hablamos del tema de las pandemias, cuando hablamos de fenómenos climáticos extremos, cuando hablamos de la parte de la ecología del fuego, que son los temas que estamos trabajando ahora, algunos de ellos, es que es imposible hablar hasta dónde va la ciencia, de dónde va la ciencia a la ingeniería, dónde va la ingeniería a las matemáticas o de las matemáticas a la tecnología. Es muy complejo. Y hay cuestiones que comparten y cuestiones que no. Por ejemplo, un elemento, y con esto ya termino, que es interesante, es hasta qué punto el compartir conocimientos vale en todas las áreas. Obviamente, en la ingeniería y la tecnología, el compartir el conocimiento no es una cosa gratuita, porque al final de cuentas el compartir conocimiento puede implicar una patente, pero en la ciencia sí. Sin embargo, hay áreas donde eso también las fronteras son difusas. Entonces nosotros creemos que dentro de este tipo de modelos podemos plantearnos o podrían ser interesantes para una educación científica para la formación ciudadana.